Fuera de orden. Crónica de la desgracia nacional e internacional. Plomería informativa. Arqueología, paleontología, zoología y medicina forense política. Bienvenidos al programa número 248 de Fuera de Orden. Les saluda como todas las noches Daniel Lara Farías. Y les agradezco hoy viernes 3 de julio del año 2020 por estar acá en esta nueva emisión. Gracias a todos los que se han suscrito a mi cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. Con tu apoyo me ayudas a seguir creando contenidos para todos. Y hoy es viernes, y como es viernes ¿de quién? Viernes de Vinostrum. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Está abierto porque comenzamos temprano. Gracias a la gente de Vinostrum por haberme hecho llegar esta maravilla. Marqués de Riscal, blanco, frío, a una buena temperatura porque estamos en verano y no hay una cosa mejor, que un buen vino. Había gente que se quejaba ¿cómo es posible que tú bebas en cámara? Bueno, porque me da la gana. No, porque qué ejemplo. Bueno, pues el que no le gusta beber no va a beber porque yo beba, no soy imbécil. Tú eres un borracho, ajá, y cállese la jeta, vaya a coser. Y están también, me sorprende, dice, mira, ¿cómo es eso? Estamos haciendo Vinostrum, más nunca te has tomado una copa. Está bien, en honor a ustedes y en honor a el maravilloso programa que quiero compartir con ustedes hoy. Salud. Marqués de Riscal, herederos del Marqués de Riscal, Rueda, Vinostrum. Si no existiera, habría que inventarlo. Al pan pan y al vino Vinostrum, síganlos en sus redes. Estarán allí para ti. Bueno, por aquí se ve bien bonito. Por supuesto, hay algo que no han visto. Mírame esto. Mírame esta maravilla de franela. ¿Qué te parece? Debo agradecerle por esta franela a mi querida Inga, uno de los arcángeles que he tenido aquí en Alemania desde que llegué. Y es un arcángel de verdad, hasta abuela. Imagínense. Inga siempre está pendiente de pequeños detalles para incorporar a estos programas y a estas escenografías. Te agradezco muchísimo, Inga. Es una maravilla esto. Esto es una maravilla. Pronto la vamos a tener a la disposición para todos. Así que prepárense, que vienen las franelas de Fuera de Orden. Bien, amigos. Ayer conversaba con Patricia Poleo y anuncié este programa que íbamos a hacer hoy. Y también conversaba con ella sobre la necesidad que tenemos de hablar sobre valores, sobre educación, sobre cultura. Porque si a alguien no le gusta la educación, si a alguien no le gustan los valores, si a alguien no le gusta la cultura, no es una persona que esté preparada para construir un nuevo país. Y con este programa quiero empezar un ciclo. Es hablar de la cultura. Es hablar de educación, claro. Y es hablar también de tantas cosas importantes. El día de hoy quiero compartir con ustedes algo muy especial. Ayer fue 2 de julio, Día Nacional del Bolero. Y se celebra el Día Nacional del Bolero en Venezuela porque el 2 de julio fue el día en que murió asesinado Felipe Pirela, quien fue conocido como el bolerista de América. En honor a él y en honor a lo que fue esa Venezuela que hizo posible que surgiera gente como Felipe Pirela, vamos a hablar hoy con quien es su biógrafo y el investigador más importante que se ha dedicado a la figura de Felipe Pirela. De eso se trata este programa especial. Primero que todo, un saludo cariñoso de su amigo de siempre. Me sentía demasiado acosado. En el aire se escucharon 3 disparos. Y se bajó de la tarima, así, medio tristón. Me dolió mucho que una persona como él... un fenómeno el bolero. Siempre será algo en la vida. Y se valió de todas sus voluntades políticas para hacerle la vida imposible. Mi mente triste y viajera. ¿Quién iba a cantar mejor que Felipe? Mi garganta un hilo triste de dolor cantó.
y antes mi abuelo. Los cuatro vientos y Primero quiero hablarles de Luis Armando Hugueto. Luis Armando Hugueto es un venezolano que era fanático de Felipe Pirela. Y Luis Armando Hugueto es fanático de Felipe Pirela desde que estábamos en el Liceo Vargas de La Guaira. Mire cómo ha llovido de allá para acá. Y yo recuerdo a Luis Armando Hugueto en aquellos tiempos donde la tecnología, donde no había internet, donde tener un CD era un lujo, donde todavía teníamos cassette que nos grabábamos y comprábamos por allí, y cómo Luis Armando Hugueto tenía y atesoraba casi toda la discografía de Felipe Pirela. Andaba siempre investigando datos, detalles, recortes de prensa que su mamá guardaba, y la obsesión, porque se convirtió en una obsesión de un muchacho de 16, 17 años obsesionado con Felipe Pirela. Pero esa obsesión, que seguramente algo diría, ay, bueno, en algún momento madurará y se le olvidará, pues en realidad lo que ocurrió fue que maduró y no se le olvidó, y decidió dedicarse e inclusive entrar a estudiar historia y arte en la escuela, en la Universidad Central de Venezuela, solamente para tener mayores herramientas para estudiar lo que quería estudiar, que era Felipe Pirela. De allí conozco yo a Luis Armando Hugueto. Y hago esta introducción porque el documental que ha hecho sobre Felipe Pirela es, creo que, la cuarta obra que hace Luis Armando sobre Felipe Pirela. Primero hizo una biografía llamada Lo que es la vida, que sinceramente es, se nota el esfuerzo de años de investigación. Creo, sin duda alguna, que ese libro, Lo que es la vida, la biografía de Felipe Pirela, es bien interesante para quien quiera conocer, porque no solamente la vida de Felipe Pirela, es lo que era su tiempo. Igualmente su otro libro, Los tiempos cambian, tiene una serie de crónicas interesantísimas sobre la vida de viejas glorias de la música venezolana y pequeños pasajes interesantísimos de aquellos tiempos. Quiero conversar hoy con Luis Armando Hugueto. Luis Armando se encuentra en Venezuela y por supuesto ustedes saben las limitaciones que hay del internet y todo eso, pero hemos logrado grabar, conversar y tener a la disposición algunas preguntas con Luis Armando Hugueto. Hubo varias situaciones que vivió Felipe Pirela en Venezuela, en su vida personal, que prácticamente marcaron lo que fue su figura dentro del país. Y su asesinato no fue una excepción. Cuando Felipe Pirela fue asesinado, la prensa se lanzó a hablar de que ese era el final que se esperaba y tal, todo aquello, porque con la vida que tuvo, etcétera, etcétera. Entonces quiero preguntarle a Luis Armando Hugueto, ¿quién mató a Pirela y por qué? O sea, eso fue un caso de droga, fue un crimen pasional, como de alguna manera también se ha especulado, o fue una pelea de arrabal porque el señor andaba en los arrabales y entonces resulta ser que ocurrió lo que ocurrió. Luis Armando, cuéntame. A Pirela lo mató un tipo llamado Luis Medina Rosado. Luis Medina Rosado era un traficante de drogas, era un brazo ejecutor de una mafia de Nueva York, un tipo de 3 al cuarto en el mundo criminal, que tenía una condena por tráfico, precisamente, por tráfico de drogas, y se escapó de su libertad condicional y fue a parar a Puerto Rico. En ese tiempo que estuvo allí, esos meses entre mayo y julio y junio, conoció a Pirela. Pirela no tenía nada de haberlo conocido, apenas 2 meses. Felipe, como muchos artistas en esa década, usaba drogas, consumía, como muchos, no era el primero y tampoco fue el único.
conoció a este tipo. Cuando él lo conoció, él no se llamaba, había cambiado el nombre, entonces se hacía llamar Luis Portavales. Por eso es que la gente dice que a Pirela lo mató un hijo del músico Portavales, y no es nada de eso, simplemente que este tipo se había cambiado el nombre. Tenían una amistad de tragos. Felipe tenía muchos amigos con los que compartía, como todo artista, con los que se salía luego de los shows, la gente que se acercaba, pero no era su amigo ni mucho menos. Si tenían una relación íntima, tal vez, probablemente también haya sido así. Yo conocí a una persona a la cual pude entrevistar de la misma organización criminal en la que estaba Portavales, y el tema de Pirela siempre fue motivo de vergüenza para Portavales, porque a pesar de que él se envalentonaba diciendo que lo había matado porque Felipe le debía un dinero por drogas, lo que estaba de fondo a todo esto era que aparentemente habían tenido algún tipo de relación más allá de la del dealer, ¿no? y el adicto, por decirlo de alguna manera, porque Pirela no era ningún adicto, pero más allá de esa relación de comprador y vendedor, parece que habían tenido algo, y esto era algo que cuando se lo hacían ver a Portavales se molestaba muchísimo. Entonces, ¿qué pasó esa mañana? Porque no era... Felipe murió a las 10 de la mañana del 2 de julio. Habían estado tomando toda la madrugada, luego del show de Pirela, en el cabaret El Molino Rojo, y en horas de la mañana hubo una discusión, en apariencia por el tema de un dinero que se debía por consumo. Felipe pagó la cuenta, salió a la calle con otro amigo, y Portavales lo interceptó y lo mató. Allí quedó todo. Interesante. Hay una leyenda o un comentario sobre la muerte de Pirela que tiene que ver con, que creo que es su familia, ¿no?, quien ha manifestado que cuando el cuerpo llega a Venezuela, el cuento de su asesinato no concordaba con algunas señales, que había sido supuestamente golpeado o torturado. ¿Qué lograste investigar sobre eso? Según los familiares de Felipe, que recibieron el cuerpo en Maracaibo, Felipe tenía no solamente la huella de los disparos, sino estaba maltratado, lo que a ellos les hacía pensar que había ocurrido algo. Y esta también fue una hipótesis que se manejó, que Felipe había estado secuestrado la madrugada del domingo 2 de julio, aunque es algo que a decir verdad no tiene mayor sentido, porque hay suficientes testigos que además estuvieron en el juicio, que contaron todo el periplo desde que Felipe salió del bar del Molino Rojo de cantar hasta la mañana, hasta las 10 de la mañana del 2 de julio, cuando murió. Y allí no hubo otra cosa que no fuera esto, pero fue una hipótesis que se manejó. Si fue verdad, si esa hipótesis fuera cierta, muchas personas se pusieron de acuerdo para mentir. Yo realmente no lo creo, a pesar de que, como te digo, es algo que se manejó. Hay un tema difícil, y aquí queremos hablar de los enigmas alrededor de Felipe Pirela. O sea, la acusación de su esposa y el gran escándalo de su esposa y de su suegra estaba vinculado a la sexualidad de Pirela. Decía que Pirela era homosexual. Y por esa razón, bueno, o sea, se hizo, o sea, lo tenían de homosexual, como si fuese eso un defecto de drogadicto, etcétera, y se hacía mofa de él en la prensa. Él en algún momento habló del tema, en algún momento reconoció el asunto, él lo llegó a dejar algo donde se atestiguara que en efecto era así, que
donde reconociera el asunto. La sexualidad de Felipe era un secreto a voces en la farándula venezolana, eso lo sabía todo el mundo. Su familia también lo sabía, por supuesto, pero no lo reconocieron nunca y no lo van a reconocer los que están todavía, los que viven, que ya son los sobrinos. Por supuesto no se va a reconocer. Su madre estaba consciente de eso que estaba ocurriendo allí desde pequeño, por eso era la sobreprotección, por eso no quería que se fuera a la orquesta de Billo, por eso eran las peleas, el cuidado excesivo, y por eso Felipe también en muchos momentos prefería mantenerse aparte para poder hacer su vida como él quería hacerla, como cualquier persona quiere, con libertad. Con algunos amigos, sobre todo en el exterior, Felipe se abrió y les contó detalles muy personales de su vida íntima y de las cosas que habían ocurrido en su niñez. Estos detalles yo los recojo en la crónica que hice para mi libro más reciente llamado Los tiempos cambian. Allí en esa crónica hay detalles muy personales de todo lo que ocurrió en la niñez de Felipe y del tema de la homosexualidad. Ahora, todo ese maltrato que sufrió Felipe en la prensa, en los medios y en medio del mismo entorno artístico, no hubo nadie que lo defendiera, ¿no? Sus colegas. O sea, no salió nadie en defensa de Felipe. A partir de 1966, cuando se da el divorcio de Felipe, Pirela se volvió prácticamente un apestado. Nadie quería estar cerca de esa circunstancia, porque era una guerra de titulares permanentes en la prensa, de su esposa contra él y de él contra su esposa. Una situación muy difícil de manejar, que nadie quería tener cerca. Eso lo indispuso muchísimo con el medio artístico en este país y hasta con sus propios compañeros. Como te digo, se volvió un apestado. Nadie quería tener cerca a una persona que estaba en la boca de todo el mundo, pero por motivos inconfesables, difíciles de asumir. Lo que ocurre siempre es que cuando ven un barco hundiéndose, nadie quiere rescatar a nadie. Eso es una de las grandes taras que tiene Venezuela. Pero al regreso, en el siguiente segmento, vamos a hablar de la música, del legado, de lo que nos dejó Pirela, de Pirela peleando contra el olvido y el significado de su música el día de hoy. Los espero en el próximo segmento.